Pregunta. Según Zacarías 7:14, dice así la profecía, que aquel niño se llamaría Dios con nosotros. Y así lo dice en Mateo 1:23, el niño Jesús. En Mateo 1:23 dice ahí que nació aquel niño que en Zacarías sería llamado Dios con nosotros. ¿Qué Dios? El Dios que estaría con nosotros, que dice que es el niño que nacería. ¿Qué Dios es? Pregunta, ¿cuál Dios? ¿Es un segundo Dios el que estaría con nosotros? En vivo, en persona, que anduvo en Israel, que anduvo enseñando, predicando. ¿Es el segundo Dios de la Trinidad? ¿O es el Dios del Antiguo Testamento que prometió venir en persona, como dice en Isaías 35:4, Biblia Félix Torres Amat, que él mismo en persona estaría? También en Isaías 60 dice, alégrate mucho, hija de Sión, aquí que tu rey viene. Dios mismo vendrá y os salvará. Nació, dice, sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Nació. ¿Cómo? Como un niño. Por eso en Isaías 9:6 dice que aquel niño sería llamado Padre Eterno, Príncipe de Paz. Pero aquí la pregunta es, ¿cuál Dios fue el que nació allá en Jerusalén? Porque en 1 Timoteo 3:16 dice que Dios fue visto, manifestado como humano, se dio a conocer. Eso quiere decir que Dios fue manifestado. Dice 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente. Otra traducción dice, sin contradicción. Que si queremos discutir, si queremos contradecir, no. Dice, Dios fue manifestado en carne y punto. Pero ¿cuál Dios? No sería el Dios que dijo, yo mismo voy a ir a salvar a mi pueblo. Yo mismo voy a ir a salvar a mis ovejas. Isaías 52:6, Ezequiel 34:11. Y podemos mencionar muchas escrituras donde el Dios del Antiguo Testamento prometió venir, nacer como un niño para venir a salvar a los suyos, para así ser el cordero que sería sacrificado para, por medio de ese sacrificio, redimir, perdonar los pecados de la humanidad, de todo aquel que lo acepte, que lo reciba, claro, y se bautice también, como dice la Biblia. En Romanos 9:5 dice que según los patriarcas, según la carne, vino Cristo. Por la descendencia de José y María, era humano, hombre, pero por su divinidad, era Dios mismo el que prometió venir a salvar a su pueblo. Según Colosenses 8:9, en ese cuerpo Jesús habita, dice, toda la plenitud de la divinidad.
Por eso Jesús es llamado nuestro gran Dios y Salvador. En Tito 2:13 así dice. Y ahí mismo en Tito dice, si lo leemos, vemos cómo dice. Tito, que nosotros estamos esperando, dice, la manifestación gloriosa por segunda vez de nuestro gran Dios. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, le dijo el apóstol al discípulo, y nadie te menosprecie. Así como se dio a conocer, así como se mostró, porque eso quiere decir cuando dice Dios fue manifestado, se mostró como se mostró al mundo en persona, como aquel niño que tomó forma de siervo. Sigue la pregunta, ¿pero cuál Dios? ¿El segundo Dios? ¿Que le llaman la segunda persona? No. No hay un texto en la Biblia que diga claramente así, literalmente, que Dios son tres personas. No lo hay. Por esto, cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Vamos a ver qué nos dice allá en Mateo 10:25. Mateo 10:25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. ¿Quién dijo esto? Jesús. ¿A quién le llamaron? ¿A quién le dijeron que por Belcebú, el padre de los demonios, echaba fuera a los demonios? A Jesús. Y aquí el Señor Jesús es él mismo, se llama el padre de familia. En otras escrituras él dice hijos, hijitos. ¿Cuántas veces ahorita en este tiempo en que estamos, cuando decimos que somos seguidores de la doctrina del Señor Jesucristo, nos llaman endemoniados, nos llaman de distintas formas, nos dicen con unas groserías que la verdad demuestran o dicen con su boca ser hijos de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Los fariseos, los
enemigos del Señor Jesús le dijeron que él tenía demonios y que por los demonios echaba fuera a los demonios. A los del pueblo de la doctrina, a los de la doctrina del Señor Jesucristo, doctrina conforme a la Biblia, porque así le dijeron a los apóstoles. Nosotros, le dijeron, les impedimos estrictamente que de aquí en adelante no hablen a hombre alguno en este nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, le dijeron. ¿Cuál doctrina? La doctrina del nombre de Jesucristo. También bautizar en el nombre de Jesucristo, porque no encontramos un solo bautismo en la Biblia, en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no existía en aquel entonces. Eso fue agregado mucho después, siglo III y IV. Edicto de Tesalónica, cuando da inicio la Trinidad bajo el Imperio Romano, o la institución católica, la que dio inicio a la Trinidad. Pero aquí vemos, cada vez que usted diga o a usted le digan, cuando usted le diga a alguien, tienes demonio por hablar de la doctrina del Señor Jesucristo, piense, medite lo que la Biblia dice. Y cuando a usted le digan, por usted ser de la doctrina del Señor Jesucristo, y le digan que usted tiene demonio, también glorifique a Dios. Glorifique a Dios. Ya había una profecía, Isaías 66:5, donde dice que seríamos aborrecidos por causa de su nombre. El Señor Jesús, Él mismo se hace llamar el Padre de familia. Veamos Lucas 13:25. ¿Qué nos dice ahí en Lucas 13:25? Lucas 13:25 dice así: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. ¿Cómo dice Jesús aquí? Después que el padre de familia cierre la puerta, se acabó la oportunidad. ¿Qué dice el Señor? Entonces comenzaréis a decir, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué dice el Señor que les va a decir? No sé de dónde sois, no sé quiénes son ustedes, no los conozco. Pero ¿quién dice que va a cerrar la puerta? El padre de familia. ¿Y quién es ese? El mismo Señor Jesucristo, Él lo está diciendo. Apocalipsis, ¿qué nos dice Apocalipsis? Apocalipsis 21, miremos del 3 en adelante. Dice así: versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos,
como su Dios. Dios mismo. ¿Cuál Dios? ¿El Dios Hijo? ¿El Dios Padre? ¿El Dios Espíritu Santo? El único Dios verdadero. El Dios del Antiguo Testamento que se manifestó en carne, que vino, nació como un niño a salvar, para salvar a su pueblo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y he aquí estaba sentado en el trono, y he aquí el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Qué dice ahí? Que miró Juan en la visión, que el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Todo. Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cómo le dijo el que estaba sentado en el trono? ¿Quién es el que estaba sentado en el trono? Mira lo que le dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Quién es ese que es el alfa y la omega y el principio y el fin? El que dice que estaba sentado en el trono y que dijo esas palabras. Es Jesús, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que nos aferramos a decir que el Señor Jesucristo era un cordero que estaba de pie parado mientras que había otro sentado en el trono? Si el que está sentado en el trono es el mismo Señor Jesucristo, que dice que Él es el primero y el último, y el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, ¿qué dice Jesús? Al que tuviere sed, dice. ¿Quién lo está diciendo? Jesús, el que estaba sentado en el trono. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Lo está diciendo el Señor Jesús. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero dice: atención, ahí donde dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿A poco no es Jesús ese que está hablando ahí? El que dice que está sentado en el trono. Y el que dice que al que venciere heredará todas las cosas, y él será su Dios, y el vencedor será su hijo. ¿Necesitaremos de algún otro Dios aparte? El que está diciendo ahí que es el alfa y el omega, vamos a ver qué dicen en Apocalipsis 1:8. ¿Quién es el alfa y el omega? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. ¿Qué Señor? Jesucristo, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién todopoderoso? El que se le presentó a Abraham. Génesis 17:1, que le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El que le dijo a Moisés en primera allá en Éxodo 3:14, el que le dijo a Moisés: ve y dile a mi pueblo que yo te envío. Yo soy, así les dirás. ¿Quién es ese yo soy? El Todopoderoso, el mismo Dios, el mismo y único Dios.
Dice, Zacarías dice que en el día final Jehová será rey sobre toda la tierra. Y Jehová será uno, dice, y uno su nombre. No dice que habrán 3 o 4 o 2. Dice que ese que será rey será uno y uno su nombre. Y este rey es ¿quién? Jehová el Padre. Pero vamos a ver qué dice Lucas 1:33. Que el reino de Jesús no tendrá fin. Verso 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo de Dios, Hijo del Dios Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí dice, Zacarías dice que Jehová en aquel día será uno y uno su nombre, y él reinará por siempre. Pero dice que Jesús será rey sobre la casa de David y que su reino no tendrá fin. ¿Cómo es que Jehová será rey en el tiempo del fin? Según Zacarías 14:9. Pero según Lucas 1:33, ¿el reino de Jesús no tendrá fin? Pregunta, ¿reinará Jehová o reinará Jesús? ¿O serán dos reyes? A alguien se le prendió un bombillo y dijo, pero es que en el tiempo del fin el Hijo se sujetará al Padre y le entregará el reino. Pero dice que el reino del Hijo no tendrá fin. El reino del Señor Jesús no tendrá fin. Zacarías dice que ese rey es Jehová, pero Lucas dice que ese rey es el Señor Jesucristo. Irán a haber dos reyes, se irán a discutir el reinado, a ver a quién le toca, o irán a reinar los dos, si son dos. Pero si vemos, si entendemos claramente cómo viene la profecía desde el Antiguo Testamento, que aquel Dios único dijo: voy a rescatar a mi pueblo, y vino y lo salvó, y ese es el mismo rey, no hay de qué discutir. Otra pregunta muy pequeña y sencilla, rápido, que esto lo encontramos en Zacarías 12:14. Y en aquel día yo curaré destruir a todas las naciones que vienen contra Jerusalén,
y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y orarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y mirarán a mí a quien traspasaron, dice el Padre, Jehová, que en el día final, cuando Él dice, venga como el Dios cuando Él sea el Dios vengador de su pueblo, sus enemigos dice que lo van a mirar con sus ojos al que traspasaron. ¿Quién lo está diciendo? Jehová. ¿Cómo? Pero si son otros, si es otro Dios, si al que traspasaron fue al segundo, que es el Hijo. ¿Cómo? ¿Por qué Jehová dice que lo van a ver a él al que traspasaron? Si fueran tres dioses, si fuera al segundo Dios al que traspasaron, esto no tendría lógica, respuesta. Pero si vemos que es el mismo Dios del Antiguo Testamento, el que fue manifestado en que vino, porque así dice Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, al diablo. Y dice que en el día final los hombres, sus enemigos, mirarán, dice, al que traspasaron. ¿Pero qué si al que traspasaron fue al Señor Jesús? ¿O Jesús es Jehová? Jesús es el mismo Padre del Antiguo Testamento. Está claro. Jesús, es más, los mismos religiosos le han puesto ahí en Google, cuando vemos qué significa el nombre Jesús. Dice Jehová salva, Jehová salvador, Yahweh es salvación, Yahweh salva, Yahweh con nosotros, Dios salvando. Zacarías dice que al que traspasaron fue a Jehová. Pero según Juan en Apocalipsis 1:7, al que traspasaron fue a Jesús. Y en Juan 19:33, allí dice, en Juan 19:33 dice, cuando el soldado fue y le metió la lanza en su costado al Señor Jesús. Pero Jehová dice en Zacarías que al que lo traspasaron fue a él. Pero aquí al que vemos que traspasaron fue al Señor Jesús. Si no, vamos a leer Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Quién es el que viene con las nubes y todo ojo le verá? Al que traspasaron. Cuando Jesús dice que iba a ascender al cielo, eso lo vemos en los evangelios, dice que ellos estaban mirándolo cómo él iba empezando a descender, a ascender, y se quedaron mirando y se presentaron, dice, 3 hombres vestidos de blanco, eran ángeles, y le dijeron, hermanos, varones, hermanos, ¿qué es lo que ustedes están mirando aquí? ¿Por qué están, en otras palabras, por qué están así tan perplejos, tan asustados, Este Jesús, así como lo ven que está ascendiendo, así vendrá.
Por eso dice, y mira, y dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron lo verán también. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pero ahí mismo, también en Zacarías dice, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. ¿Y qué no es que Jesús vendrá? Jesús es Jehová. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Hebreos 2:14. Él también participó de carne y sangre. Porque si no participaba de carne y sangre, ¿cómo iba a poder ser el cordero que sería degollado para ser sacrificado? Por eso, en ese momento, cuando estaban sacrificando el cordero pascual, los judíos, sin darse cuenta, en ese momento estaban sacrificando al verdadero cordero que iba a ser sacrificado una sola vez y ya no más, para todo aquel que en él crea, no se pierda. Todo aquel que lo reciba y se bautice, como dice Marcos 16:16 y como dice Hechos 2:38. Todo aquel que crea en él y se bautice sea salvo. Tal vez como a las 3 de la tarde estaban sacrificando el cordero y en ese momento estaba siendo sacrificado el verdadero cordero, el Señor Jesucristo. Qué grande es Dios. En ese momento se estaba decidiendo la salvación y la condenación para la humanidad. La salvación para el que lo acepte y la condenación para el que lo rechace. Jesús